Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus hice un viaje en Blackline Yanguas prestando servicios de temporada para Flixbus por el verano, haciendo la ruta Santiago-Pucón en el sur de Chile. Nuestro viaje justamente es hacia el sur de Chile, Santiago, Temuco, Villarrica, Pucón, cerca de 10 horas de viaje. Sábado 22 de febrero 2025. Llegué en metro a Estación Central en un NS93, nuestra principal estación de trenes en Santiago y lugar donde inician la mayoría de los buses de Flixbus, concretamente en el terminal San Borja, que está paralelo a la estación de ferrocarriles. Hay que llegar atravesando un centro comercial. Este fue un servicio de Flixbus por la temporada de verano, desde el 18 de enero al 3 de marzo de 2025. En la boletería de Flixbus está la información de los andenes de salida. En concreto, este bus con destino a Pucón salía desde los andenes 39, 40 y 41. Los números de andenes están en el techo. Hay que mirar hacia arriba y caminar hasta encontrar los andenes o plataformas que te corresponden. Flixbus es una empresa alemana, está presente en varios países y acá en Chile trabaja en alianza con empresas socias o partners. No tiene flota propia, todos los buses son de otras empresas que también tienen sus conductores y logística. Igual lo he contado antes, en este canal ya puedes ver el viaje en varias de estas unidades de Flixbus. Yo reconozco que compré el pasaje aquí para viajar en estos buses negros de Yanguas, el servicio Blackline, que es el bus de alta gama o tope de línea de esta empresa de transporte privado. Como solamente hacen transporte privado, como pasajero es difícil subirse a un bus de estos. Tendría que contratarlo y llenar el bus completo. Pero como eso ya lo hizo Flixbus, solo tengo que comprar el pasaje y listo. Hay que decirlo, estos buses son súper lindos. Yo quería conocerlos. Este era el bus de 21 a 45 a Pucón. El mío sale a las 22:45, llegué una hora y algo antes y qué ganas ya de que llegue mi bus y poder probarlo. ¡Ay, ya quiero viajar ya! Aquí va llegando nuestro bus Irizar i6 S370 y mejor para mí porque dice Blackline Yanguas. No aparece el nombre de Flixbus, llegó con el diseño original de esta empresa de transporte privado. Soy el primer pasajero en subir al bus, lo conoceremos por dentro. Irizar con chasis Mercedes-Benz en esta versión. Esta unidad viene con 50 asientos, ejecutivo o clásico, asientos económicos. Tengo que buscar mi asiento. Este debería ser asientos 21 y 22. Compré los dos asientos para viajar solo. Arriba tenemos luz de lectura, aire acondicionado y la numeración de los asientos. Yo les voy a contar, pero me emociona mucho poder hacer este viaje en estos buses Irizar. Hay toda una historia detrás de esta elección para viajar aquí. Esto es la visión general de los asientos y la reclinación. En estos buses Irizar de Blackline Yanguas está el espacio entre asientos. Delante de nosotros no tenemos nada. Otros buses de Flixbus traen mesa, malla, este no. Hay un reposapiernas y pasa la calefacción en el costado. El asiento viene con una almohadilla en la parte de arriba. En los costados puedes moverla para la comodidad de tu cuello y tu sueño, parecido a la butaca de avión. Viene con cinturón de seguridad de 3 puntos. Este asiento es de cuero, pero existen otras versiones de Irizar con felpa. Hay apoyabrazos, donde apunto con el dedo está el puerto USB. Tiene palanca de reclinación y posavasos. Eso es el resumen de este bus enfocado principalmente en el transporte de turismo y trabajadores. Dentro de esas comodidades conecté mi celular al puerto USB del bus para cargarlo y funcionaba todo muy bien. Pude disfrutar del viaje con el celular cargado.
La palanca de reclinación se acciona fácilmente, la mueves hacia atrás. Gracias por la sintonía, espero que disfrutes mucho. Con la espalda cargas el asiento para que quede reclinado y viajes más cómodo, así como voy a disfrutar yo en este momento. Y por último, en la parte de arriba tenemos paqueteras, aunque yo prefiero tener mis bultos al lado mío y no arriba. En el celular me llegó un mensaje de Flixbus comentando que el bus no tendría ese nombre. Y para entrar al bus, muestras tu pasaje en el celular, escanean el código QR y con eso lo validan. 23 horas, salimos algo atrasados, pero contento de que empieza esta aventura desde Terminal San Borja en Santiago. El bus llegó a la hora, pero afortunadamente se atrasó por unos pasajeros. Ellos habían comprado sus pasajes, pero el código QR no les funcionaba y no aparecían en la nómina por alguna razón. Entonces tuvieron que ir a la boletería y en la boletería arreglaron el problema. Y digo afortunadamente se atrasó porque gracias a ese tiempo extra pude grabar todos los detalles del asiento. Normalmente no habría alcanzado, y como el bus es negro, los asientos son negros y viajamos de noche, en realidad es difícil poder tomar buenas fotos o grabar bien. Así que ese error o problema de ellos para mí fue una bendición y para el video fue maravilloso. Después de terminar San Borja, el bus fue por la autopista y pasamos al paradero de Colón, de la comuna de San Bernardo. En el sector sur de Santiago había varios buses, aquí subieron los pasajeros que faltaban y desde aquí no paramos más hasta Temuco. Servicio totalmente directo, hay buses tan bonitos que se pueden ver y viajes tan divertidos que se pueden hacer. Estos buses tienen internet Wi-Fi, pero justo en este bus específico no funcionó. Decía conectado, pero sin internet. Y por otra parte, Flixbus en el sitio web tiene una función para hacer seguimiento de los buses y ver también el cumplimiento de los horarios, algo que usé para unas tablas que vienen después. Al final del bus está el baño, la luz verde indica que está disponible. Ya estoy dentro del baño de este bus Irizar I6S. Veíamos el espejo, tenemos lavamanos. Esto es el espacio del baño del bus. El inodoro químico solo para orinar. En este lado tenemos el basurero, hay pasamanos y el seguro para trabar la puerta. Para descargar el inodoro hay que apretar el botón azul luminoso. En el caso del lavamanos funciona con sensores, no con llave. Entonces pongo las manos y saldrá el agua y después para solo. Y ahora tengo que salir. Ya misión cumplida aquí, hay que moverse. Y así se ve el bus por dentro. Viajamos llenos. Los asientos libres son de gente como yo que compró los 2 asientos. Me parece que los conductores se llamaban Vicente y Claudio. La tripulación son solamente 2 conductores, no hay asistente. Ellos se presentaron a través de un micrófono. Como son buses de turismo, tienen micrófono. Nos saludaron, nos desearon un buen viaje. Yo estaba feliz. Hacer estos viajes me pone feliz. Y este viaje en particular tiene su historia especial, que te la voy a contar. En 2009 yo tuve mi gira de estudios, un viaje con mis compañeros de curso del Instituto Nacional. Fuimos al sur de Chile, pasamos por el Salto del Laja, cruzamos el lago Pirigüey con un barco, con el bus también. Fue una bonita navegación, viendo los volcanes y los bosques. En Argentina visitamos San Martín de los Andes, primera vez en Argentina. Siempre me llamaron la atención las nubes que tienen, son distintas. Y el plato fuerte, nuestro destino era San Carlos de Bariloche, esta preciosa ciudad turística del sur de Argentina. Fue un viaje espectacular, bonito. Ya en ese tiempo yo tomaba notas en un cuaderno y tomaba todas estas fotos que te estoy compartiendo. Amaba y amo la fotografía. Veo las fotos que hice y todavía me gustan como quedaron.
Bajo una lluvia típica fuerte en el sur de Chile, ya en Chile, nos bañamos en las termas de Aguascalientes de Puyehue y lo último antes de volver a Santiago fue Valdivia. Llegamos en la tarde, paseamos, navegamos en uno de los catamaranes y navegamos en la noche, en una fiesta compartiendo entre todos. En la gira de estudios, la agencia llevó 3 buses. Nuestro bus fue un Busscar Vistabus LO, chasis Volvo V9R, era una cuna muy suave, el mejor bus de todos. Venía con asientos semicama con soft, comodísimo. Hicimos 2.400 kilómetros en esa semana en el viaje. Viajamos junto a un curso de niñas del Liceo 1, no recuerdo si era 1 o 2 cursos, pero ellas viajaron en este Marco Polo Viaggio 1050 G6, también Volvo, y debió ser parecido a lo cómodo, un muy buen bus. Y el otro curso de Instituto Nacional viajó en un Irizar Century 370, chasis Mercedes-Benz O500R de Etel, y este es el nexo con este viaje. Cuando vi los 3 buses, de adolescente, me lamenté, porque quería viajar en el Irizar. De los Irizar de esa época, si me das a elegir, soñaba con viajar en este Irizar PB, que nunca pude, pero ya verlo en la calle era maravilloso. Y el bus de Etel, además de quererlo por ser Irizar, también lo veía muchas veces transportando trabajadores y en viajes con escolares. Entonces me habría encantado conocerlo por dentro y viajar en él. Nunca pude. Querido Ariel de los 16 años, te regalo este viaje en este bus Blackline Yanguas por el bus de Etel en el que no pudiste viajar. Por eso estoy tan feliz. Esta vez no soy el adulto de 30 y tantos años. Esta noche soy el adolescente de 16, que soñaba con retratar el transporte, con contar sus historias, con compartir y mostrar fotos, con escribir libros. Es difícil coincidir con los buses de transporte privado, pero me pone feliz viajar en estos buses tan bonitos y también ver lo que ha sido mi vida en estos años, desde los 16 hasta lo que vivo hoy en día. Al margen del viaje, pero con esa nostalgia adolescente, el año pasado disfruté mucho de una serie china, Amor Oculto, Hidden Love, que me trajo muchos recuerdos de esa época. Es una serie muy dulce, por si le gustan ese tipo de cosas, y en el viaje me puse a escuchar la banda sonora. Y también, dentro de Exogenesis Symphony, de Muse, una obra musical maravillosa, la tercera parte de esa obra, que es Redemption, también me recuerda el paso del tiempo. Entonces iba pensando en los recuerdos, pero también escuchando estas maravillas. Ese era mi estado emocional mientras estaba haciendo este viaje. El bus tiene GPS con indicador de velocidad. El bus también indica la temperatura del interior. Viajamos con aire acondicionado, bus climatizado. Y en algún punto los conductores apagaron las luces del bus para que durmiéramos. Y yo me quedé pensando en todas esas cosas que les conté. La gira de estudios, los amigos de esos años. Hay gente a la que no veo hace tiempo, pero los llevo en el corazón. Un gran abrazo para todos ustedes. Me acuerdo de los profesores, de la sonrisa de unas chicas. El calorcito en el corazón es algo que trasciende el tiempo y las distancias. Agradezco todo lo que he vivido. Lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo, le agradezco a Dios por todo. Esa es mi forma de vivir y de ver las cosas. Ya después traté de descansar, de dormir, mirando la carretera, mirando el paisaje, disfrutando del bus tan bonito en el que estoy viajando. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el viaje. El boleto de Flixbus me costó 33.600 pesos chilenos. Unos $35, compré los asientos 21 y 22, el precio incluye la tarifa base, reserva de los 2 asientos y la comisión de servicio. Estoy grabando un poco de la venta de internet de flixbus.cl, ese es el sitio web, tienes que poner origen, destino y fecha. Este servicio de Pucón es temporal, así que después del 3 de marzo no aparece, quizás más adelante lo vuelvan a poner. Al elegir un bus aparece el precio base o mínimo y tienes que pagar extra para reservar un asiento o reservar los 2 asientos juntos si quieres viajar solo.
Si no pagas, el sistema te asignará un asiento, pero será el asiento que nadie quiere. El viaje incluye equipaje de bodega de hasta 30 kilos, puedes pagar por más equipaje, por compensar emisiones. En la reserva de asientos, en este caso nos muestra el mapa de asientos con las 50 butacas del bus Irizar en el que estamos viajando. Y por último, te pedirá correo electrónico y teléfono como datos de contacto y puedes pagar con tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Para ese día, sábado 22 de febrero, hice una tabla con los buses de la ruta Santiago-Pucón. Es verano, pero son precios de temporada baja, porque viajar en sábado suele ser mucho más económico. Para todo el mes de febrero, vemos todos los precios, empresas y tipos de asientos del viaje Santiago-Pucón. Flixbus puede ser barato, especialmente en días de alta demanda, pero hay ocasiones en que convienen más otras empresas. Yo creo que hay que verlo y revisarlo caso a caso. Del bus mismo, la unidad 833 de Blackline Yanguas es un Irizar i6S con chasis Mercedes-Benz, manufactura brasileña, bus inscrito en febrero de 2024, con 50 asientos ejecutivos o asientos económicos. De lo que pude contar, son 8 buses Blackline Yanguas que trabajaron en el verano, todos son iguales por dentro. Unos tienen chasis Mercedes-Benz y otros tienen chasis Scania. Una queja habitual o recurrente en redes sociales es sobre los atrasos o cancelaciones de Flixbus. Para ese día 22 de febrero hubo 116 salidas desde Terminal San Borja. El 78% de los buses salió puntual, entre 0 y 5 minutos de la programación, pero también hubo atrasos grandes. 3 buses con 41, 83 y 94 minutos de retraso. Al momento de viajar, Flixbus tenía 12 rutas trabajando en Chile, aunque este servicio de Pucón solamente sería por temporada alta. Todos los videos del canal están representados en el supermapa, el link está en la descripción de cada video. Este viaje de Blackline Yanguas y Flixbus estará en la ciudad de Pucón. Cuando niño soñaba con ser escritor. Corte de cintas fue mi primer libro y salió tal como lo soñé, con cuentos, poesías, novelas, todo junto, revuelto pero también enlazado, un libro bien ambicioso para quien lo ha leído y lo conoce. Gracias totales a quienes lo han leído, quienes han apostado por mis trabajos como escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y un enorme agradecimiento y abrazo también a los miembros del canal, los que dan un super gracias, los suscriptores. De verdad gracias por la bonita comunidad que somos y que tenemos acá en YouTube. Retomamos el viaje, la aventura en este bus Irizar i6S. Por la hora ya estamos llegando a la ciudad de Temuco. Nostalgia, de verdad que es nostálgico estar en el cuerpo y con la experiencia de un adulto, pero con esa ilusión y el recuerdo del bendito tesoro que es la juventud. En el presente, nosotros llegamos al rodoviario de Araucanía, el principal terminal de buses de Temuco, no el único porque hay varios, pero este es el principal. Aquí me bajé un rato para tomar fotografías y grabar nuestro bus. Afortunadamente este terminal tiene buena iluminación. Elegí el horario que salía más tarde, justamente por esto, para ver si podía hacer buenas fotos del bus acá en Temuco. Y en Pucón cuando lleguemos, tener luz de día, me pone feliz. Estoy viajando en este bus tan bonito, estaba la oportunidad y la pude aprovechar, pude comprar el pasaje, pude viajar. Si está la oportunidad hay que hacerlo nomás. Esa es mi forma de vivir. Oportunidad que hay, vas y la tomas. Temuco es la capital regional, es la ciudad más importante de todo este viaje. Mucha gente bajó en Temuco, debió quedar como la mitad del bus arriba, más o menos, quizá un poco menos. Y en el ámbito de los viajes es súper interesante Temuco, porque hay muchas empresas, demasiados buses, una diversidad grande y maravillosa, mucha competencia. Por el lado escénico nos toca ver el amanecer, disfrutarlo. Qué relajo es estar haciendo esto, viviendo esto, compartiendo ya sea este viaje, esta aventura. Es bonito, es bonito. En algunas zonas de la Araucanía
veremos niebla matutina y campos. Ojo con eso, porque los paisajes son bonitos. Recuerdo que en esa adolescencia yo pensaba que si no iba al viaje de estudios, en realidad no pasaba nada. Y es cierto que si no vas, no es imprescindible. Perdón que yo diga, pero es así. Yo soy práctico para pensar las cosas. Puedes vivir sin haber vivido eso. Sin embargo, creo que sí es importante darse el espacio y el tiempo para vivir cosas bonitas, cosas que recordemos, que nos hagan felices. Y era consciente de la adolescencia de eso, pero con mayor razón ahora que crezco, que me vuelvo más grande y también más viejo. Agradezco mucho haber podido vivir ese viaje, poder compartir con mis compañeros, poder disfrutar de todos esos lugares que estuvimos, que fueron hermosos. La vida hay que disfrutarla, disfrutar de lo que se pueda disfrutar, aprovechar cada momento. Uno nunca sabe qué pasará mañana, pero sí hay que ponerle huevos e intensidad, ganas, emoción al momento presente y a los planes que quieres hacer después. Cruzamos el hermoso río Tolten, vemos el amanecer con el lago Villarrica y entramos en la ciudad de Villarrica, el otro gran destino de este viaje. Para quienes me ven de otros países o latitudes, el lago Villarrica es una de estas zonas turísticas muy importantes en el sur de Chile, de los destinos principales. Villarrica es la ciudad más grande, pero también es nodo de caminos, tiene algunas industrias, entonces es turística, pero tiene esta otra naturaleza y por lo mismo es más barata. Y la ciudad de otro lado, que es Pucón, es más chica, pero más turística y tiene un enfoque en un público de mayor poder adquisitivo. Pucón suele ser más caro que Villarrica. En Villarrica, mientras los pasajeros bajaban y recibían sus equipajes, grabé un poco de interior del bus. Quedamos solo 3 personas para ir a Pucón. La mitad bajó en Temuco y la otra mitad bajó acá en Villarrica. Así es la proporción del viaje. Es lo último que nos queda en este viaje del bus Irizar, porque ya pronto llegaremos. No nos queda mucho, la verdad. Buenos días. Gracias por acompañarme en estas aventuras, por la sintonía, por la buena onda. Para desayunar, esto lo traje yo, no me lo dieron. Tenía un néctar de frutas y un alfajor clásico con manjar. ¡Qué delicia! Desayuno de campeones. El viaje desde Villarrica a Pucón es corto, son como 30 kilómetros, un poquito menos. De vistas, en este lado izquierdo podemos ver a ratos el lago Villarrica, y si estuviéramos viajando en el lado derecho se vería algo del volcán Villarrica, pero no sé si en un bus de un piso se vea. En un bus de 2 pisos yo sé que se ve, pero en uno de uno no lo sé. De tiempo atmosférico, aunque lo veremos, ese día había nubes, el volcán no se veía y en la tarde iba a llover, así que fue mejor sentarme en este lado. El sur de Chile es así, lluvioso, por eso es tan verde y tan bonito. Todo esto es la zona lacustre. Hay una ruta de varios lagos, los 7 lagos de Chile. Igual Argentina tiene su contraparte con los 7 lagos de ellos. Ambos países aquí tienen muchos lagos y entornos preciosos, junto a las montañas de los Andes. En Pucón, cada empresa de bus tiene su terminal o punto de parada. Igual Pucón es chico, todo está cerca. Flixbus en este caso gestionó el paradero en la entrada de Pucón. Cuando tú entras a Pucón hay una rotonda. En el pasaje dice Club de Pádel La Poza, pero en el fondo te deja en la rotonda. Ahí te deja el bus. Hemos llegado, ha terminado el viaje en el bus Irizar I6S de Blackline Yanguas. Agradecido, llegamos súper bien, un bonito bus, bonito viaje, bonito todo, muy grato. En ese lugar le tomé la foto al bus que espero usar en la portada. La foto salió muy bonita. En un rato pasó este bus de JetSur y estaba yendo a Santiago. La tripulación salió de la cámara, muy buena onda, muchas gracias. Y vi este bus Jack Aeropuerto que va al aeropuerto de Temuco. El conductor también saludó a la cámara, así que muchas gracias.
Estamos en el sector de Aposa, con el lago Villarrica. En este querido canal de YouTube te mostré todo mi viaje por Pucón en 2021. Vine a quedarme como una semana, visité las termas, hice varios paseos, visité cascadas. Todo está publicado, es una zona preciosa, vale la pena venir de vacaciones. Yo aquí tenía que hacer tiempo. Tengo un boleto de tren para volver desde Temuco a Santiago. Usé esta mañana para caminar por Pucón, para recorrer, tomar fotos, relajarme, desayunar también, porque aquí hay muchos lugares turísticos y hay restaurantes temprano. Espero que ese relajo se logre transmitir, poder mostrarles un poco de la ciudad de destino de este viaje. Como les decía, Pucón estaba nublado. Si estuviera despejado podríamos ver el imponente volcán Villarrica, pero no se ve. Es una lástima, pero así es el sur. La vida es lo que es. Les puedo compartir esta foto antigua para que lo vean. Así se ve el volcán Villarrica. Un bonito parche. Y eso, esto es la playa de Pucón. De arenas negras porque son zonas volcánicas. El volcán Villarrica está activo. Ha tenido erupciones. Espero que hayan disfrutado mucho de todo. Todo está hecho con mucho cariño. Que disfruten de sus vidas también, de sus días. Que tengan bonitos días. Y ya nos veremos en más aventuras. Gracias por la sintonía nuevamente. Chau, que estén muy bien.